Des milliers d'hommes et de femmes manquent à ces paysages. Au Mexique, on estime à au moins 22 000 le nombre de disparus depuis 2006. La disparition forcée est une pratique ordinaire dans un État où narcotrafiquants et politiques partagent souvent les mêmes intérêts. Ni vivants ni morts, cette méthode de répression politique, bien spécifique, s'inscrit dès les années 60 dans l'ADN du régime mexicain. Mais, le 26 septembre 2014, 43 élèves de l'école d'Ayotzinapa sont arrêtés par la police alors qu'ils se rendaient à une commémoration en l'honneur d'étudiants assassinés en 1968. Ils seront livrés dans la nuit au cartel des Guerreros Unidos et restent à ce jour portés disparus. La violence de l'événement provoque une onde choc dans le pays. Ayotzinapa es un botón de muestra de todos los horrores que suceden en México desde hace décadas y siglos. Ahí tú te encuentras todo lo malo que tenemos en México: corrupción, abuso de autoridad, tráfico de drogas, la peor represión, la impunidad, incluso hasta la burla. Y hoy en México las personas desaparecen igual que lo hacían en las dictaduras en Sudamérica, pero en una democracia. Eso nos genera muchas preguntas, eso debería hacernos cuestionar hasta qué punto nuestras democracias son democracias. Yo creo que México hoy es el país de la impunidad, el país donde la justicia no existe, donde la justicia parece inalcanzable para los familiares de desaparecidos de las últimas décadas, como hoy para los familiares de Ayotzinapa. La justicia es una palabra vacía, lejana, parece imposible. Pues lo que ocurrió con mi hermano esa noche de Iguala, del 26 y madrugada del 27 de septiembre, fue lo que el gobierno ha llevado con cualquier organización o cualquier pueblo organizado: las prácticas de la tortura y crímenes de lesa humanidad. Lo que a mi hermano le hicieron fue una tortura muy severa, con tanta hazaña, que, vamos, en este caso, en pocas palabras, lo desollaron en vida. Él murió por la brutal tortura y por hemorragia, porque las imágenes que se difundieron a los días siguientes pues hablan por sí solas. El charco o el lago que le llaman, el lago de sangre, pues fue por hemorragia. Todo eso lo sufrió perimortem antes de morir. L'impunité règne en maître dans le pays. Ceux qui réclament la justice savent qu'ils ne l'obtiendront probablement jamais. Alors que le monde s'indigne de la disparition des 43 étudiants, la justice mexicaine semble évincer la question de la condamnation des coupables. Lors de la présentation de la version officielle, selon laquelle les étudiants d'Ayotzinapa auraient été incinérés dans une décharge à Colula, le procureur Murillo Curam refuse de répondre aux questions des journalistes, affirmant être fatigué par cette affaire. Muchas gracias. Face à l'inertie de la machine judiciaire et une version officielle peu satisfaisante pour les familles, la Commission interaméricaine des droits de l'homme mandate un groupe d'experts internationaux, le GIEI. Les autorités mexicaines se montrent très peu coopératives, mais les investigations des experts mettent rapidement en lumière les incohérences de la version officielle. En 2015, le GIEI remet un rapport sans équivoque. Aucune preuve scientifique tangible n'atteste l'incinération des étudiants dans la décharge de Colula. Le GIEI soupçonne aussi l'implication de la police fédérale dans l'affaire. Malgré ces nouvelles versions, le gouvernement mexicain ne cherche guère à faire avancer l'enquête. Justice n'est pas encore rendue aux proches des 43, mais la société civile, elle, s'organise. Dans le Guerrero, des groupes de citoyens se forment pour chercher les corps des étudiants disparus. Des marches et des meetings sont organisés en commémoration tous les 26. Pues hoy
2 años, 2 meses y no vemos justicia, no vemos interés por parte del gobierno en sus 3 niveles. Y entonces yo me pregunto, ¿dónde quedan nuestros derechos? ¿Dónde queda la democracia del país? Si nosotros somos los que ponemos al presidente, nosotros somos los mismos que podemos destituirlo de su cargo y a todo su gabinete. ¿Dónde queda la libertad de expresión? Que cuando ésta se pone en práctica, mandan reprimir a la sociedad civil y a la sociedad estudiantil. ¿Dónde quedan nuestros derechos, compañeros? Nosotros seguiremos resistiendo y hagamos un llamado a toda la sociedad, porque todavía en este país hay mucha gente desinteresada, gente apática, que a lo mejor dice, mientras no me pasa a mí, pues yo por qué me voy a meter en problemas. Pero no es así. Nadie está exento a no estar bajo un atentado del gobierno, un atentado del Estado, como se ha vivido y se ha visto año con año. Represiones, ejecuciones extrajudiciales, violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad. En diferentes estados de la República, las marchas enfrentaron cierto nivel de represión. Aquí en Puebla, la estrategia fue ignorarlas por completo. ¿Sí? Vivimos la experiencia de haber marchado tal vez más de 15,000 personas y que los medios dijeran que solo marcharon 3,000, por ejemplo, o que nos apagaran toda la luz del primer cuadro de la ciudad para dispersarnos, etc. La mobilisation de la société civile pour les 43 étudiants est d'une ampleur sans précédent. Partout dans le pays, les citoyens entament des marches pacifiques. Ayotzinapa donne lieu aux plus grandes manifestations de l'histoire du Mexique. Le 8 novembre 2014, ils sont des milliers au Zócalo de Mexico. Le slogan « Fue el Estado » est sur toutes les lèvres et deviendra un leitmotiv des rassemblements futurs. Indignés par ce crime d'État, des manifestants incendient la porte du Palacio Nacional. Le gouvernement de Enrique Peña Nieto subit une crise de légitimité politique inédite. Il répond avec violence aux revendications de son peuple. Lo que nos sorprendió fue que los granaderos y los policías usaban frases específicas a la hora de golpear a los estudiantes, a la hora de golpear a los manifestantes. Esta gente te gritaba cosas como a ver si vuelves a marchar de nuevo, ¿sí? O a ver si te dan ganas de tomar la calle otra vez, a ver dónde quedaron tus ideales, ¿sí? No son frases ingenuas, alguien los instruyó. Todas las masacres que ha habido en México de estudiantes o de campesinos o de activistas o de lo que quieras han quedado impunes. Los asesinatos comunes y corrientes, impunes. Hay una impunidad espantosa y esa impunidad es una invitación a maten periodistas, maten mujeres, maten estudiantes, no pasa nada. Así es que hasta que no se combata la impunidad y haya justicia, la gente no dejará de organizarse, además de llorar a sus muertos. La corruption des politiques et de la police rend quasi impossible la construction d'un état de droit. Dans certains États, la situation devient dramatique, tant l'instabilité et la violence y est grande. Il est fréquent que les élus soient directement liés au crime organisé. Ce narco-gouvernement fait régner la terreur et vise particulièrement les défenseurs des droits de l'homme et les journalistes, qui sont régulièrement menacés, torturés, voire assassinés. Nous-mêmes, nous avions pour projet de nous rendre dans le Guerrero pour la réalisation de ce documentaire, mais la dangerosité de l'éventuelle expédition a définitivement exclu cette possibilité. Le Mexique demeure, en 2016, le pays le plus meurtrier d'Amérique latine pour les journalistes. En este momento, los principales actores acosados en México son los periodistas y los luchadores de derechos humanos.
son a los que más se ataca, son a los que más se asesinan. Y por eso siempre a veces se pregunta, ¿y quién defiende a los defensores de derechos humanos? Hasta la fecha, según el conteo de Artículo 19, una organización de origen inglés para protección de periodistas y de la libertad de expresión, hay como 118 periodistas asesinados por su trabajo. Estas son las cámaras de vigilancia que puso Artículo 19, la organización de protección a periodistas, porque ellos fueron los primeros que tomaron mi caso y fueron los que reaccionaron más rápidamente. Entrar al mecanismo lleva meses a veces. Parece que ahora es un poco más rápido, pero cuando yo entré todavía era bastante caótico. Y tú puedes ver, hay una cerca electrificada. En lo que va de la administración de Javier Duarte, el gobernador de Veracruz, allá en la entidad han sido asesinados 15 periodistas. Este es un recuento de los compañeros que han perdido la vida allá en Veracruz. Veracruz se convirtió en la entidad más peligrosa para los periodistas. Durante la actual gestión del gobernador Javier Duarte, entre 2011 y 2015, han muerto 15 reporteros. Jusqu'à récemment, les journalistes, par exemple de l'État de Veracruz, qui est un des États les plus touchés par la mortalité justement de journalistes, les journalistes de l'État de Veracruz pouvaient se réfugier souvent à Mexico, qui est une ville qui est quand même plus tranquille que le reste du pays. Mais l'assassinat du photographe Rubén Espinosa en été 2015 montre que en fait personne n'est vraiment en protection au Mexique. Rubén Espinosa, c'était un photographe qui avait pas mal travaillé sur le gouverneur de l'État, qui est un gouverneur corrompu, qui est aujourd'hui en cavale en quelque sorte. Bueno, como estamos viendo en el mapa, las zonas en rojo son las zonas más azotadas por la violencia durante el año 2015. Tamaulipas y Veracruz en 2016 tendrían que estar en rojo porque son estados que han tenido una escalada tremenda de violencia. En los estados del sur, en especial Guerrero, Oaxaca, Michoacán, son estados que tienen la particularidad de tener grandes recursos naturales, pero muy mal explotados o en manos del narco o de ciertos poderes fácticos que lo están usando para beneficio propio, ¿no? Entonces tienes un estado fallido que no puede democratizar el fruto de sus recursos y esos recursos terminan en dinámicas de profunda violencia. Tenemos 10 años de lucha fuerte, expansiva, contra los cárteles de la droga. Sin embargo, tenemos resultados muy pobres. En México no solo no ha bajado la criminalidad, no solo no han disminuido los cárteles, sino han aumentado. No solo no ha bajado la violencia, sino que se incrementan significativamente el número de muertes por cada 100,000 habitantes, el número de desaparecidos. El dato escalofriante es que del año 2006 a la fecha han desaparecido casi 30,000 mexicanos, desaparecidos. Y del año 2008 a la fecha han muerto alrededor de 150,000 mexicanos por esta guerra contra las drogas. No se puede culpar solamente al crimen organizado y a los de delincuencia común y corriente. El Estado tiene una responsabilidad enorme porque policías, soldados, marina, no solamente son fuerzas represivas, sino que también están protegiendo en algunas regiones a distintos grupos del crimen organizado, a un cártel o a otro, ¿no? Eso es gravísimo. Ayotzinapa a bénéficié d'une couverture médiatique internationale. La disparition des 43 étudiants a suscité l'émotion aux quatre coins du globe. Cependant,
les impératifs des chaînes d'information en direct ont bien vite retiré les 43 des écrans de télévision. Tous les autres disparus, ceux d'avant et après Iguala, n'auront pas obtenu une telle attention. Les rares nouvelles qui nous parviennent du Mexique passent bien souvent inaperçues, comme les actions du groupe Collectif Paris Ayotzinapa, ou sont parfois erronées. Le rôle de la communauté internationale s'avère pourtant crucial et complémentaire à l'action de la société civile mexicaine dans l'application des droits de l'homme. C'est l'implication de la CIDH et de son groupe d'experts qui a permis à une nouvelle enquête de voir le jour. L'apathie des acteurs internationaux pourrait se révéler meurtrière pour ceux qui dénoncent tous les jours les exactions commises par le narco-État. La comunidad internacional para nosotros, los mexicanos comunes y corrientes, los ciudadanos, las organizaciones, es como decir, tengo un hermano mayor. Como cuando en la escuela hay alguien que te está pegando o te está molestando y nadie te ayuda, tú le dices, voy a traer a mi hermano mayor. Y entonces ya, el simplemente que esté presente tu hermano mayor, un poco más grande, tranquiliza las cosas. La comunidad internacional es un testigo incómodo. Y lo que nos pueden ayudar es que se cumplan las leyes. No estamos pidiendo un levantamiento armado, nada. Par contre, ça n'a pas empêché le gouvernement du Pays des droits de l'homme, donc de la France, d'inviter le président Peña Nieto, quelques mois plus tard, comme invité d'honneur au 14 juillet, au défilé du 14 juillet 2015. Ça, pourquoi? À mon avis, c'est parce qu'il y a énormément d'intérêts économiques entre le Mexique et la France, des intérêts économiques pour les entreprises françaises au Mexique, et une envie de ne pas faire de vagues et de réconcilier les deux pays après la crise diplomatique entre les présidents Calderón et Sarkozy à propos de Florence Cassé. Laurent Fabius, lors de la publication de notre pétition et du relais un peu... parce qu'on en a quand même un peu parlé dans les médias, mais bon, ça n'a pas eu beaucoup d'impact. Et Laurent Fabius, je me souviens, a posté un tweet en disant « Mais le Mexique reste quand même un État démocratique. » 2 ans plus tard, les pères et les mères des étudiants disparus n'auront pas obtenu gain de cause. Nombre de Mexicains ont dû retourner à leur vie, à leur famille, ainsi qu'à leur travail. Si les 43 étudiants auront ici marqué l'imaginaire collectif, ils ne seront pas venus à bout de ce système politique corrompu. Les œuvres artistiques, les livres et les commémorations assurent la pérennité d'une lutte devenue iconique au Mexique. Devenus martyrs d'une nation, les commémorations en l'honneur des élèves de l'école d'Ayotzinapa sont nombreuses. Mais le PRI a remporté les élections dans le Guerrero en 2015 et risque bien de gagner une nouvelle fois les élections nationales. Aujourd'hui, la lucha sigue autrement. México vive hoy la absoluta impunidad, pero Ayotzinapa es una ventanita que se abrió, una ventanita que permitió mostrar lo que México vivía, que permitió también al pueblo despertar de alguna manera, a la ciudadanía involucrarse y que esperemos que permita que llegue la justicia también. En el caso de Chile, por ejemplo, Roberto Garretón, que fue el presidente de la comisión que terminó metiendo a la cárcel a Augusto Pinochet, estuvo presente aquí en la Ibero Puebla hace un par de años y nos platicaba precisamente eso. No renuncien a la posibilidad de castigar a estos tiranos, ¿sí? Esta gente puede enfrentar un proceso de justicia, puede estar en la cárcel, a lo mejor no inmediatamente, ¿sí? Pero el caso es que haya suficiente evidencia para que en el futuro podamos ejercer algún tipo de acción política y judicial contra estas personas. Tal vez el camino no es tan fácil como quisiéramos y en muchos países de Latinoamérica hemos tenido que pelear para conseguir esa justicia, pero lo hemos logrado. En Argentina, por ejemplo, los responsables del secuestro y la desaparición de mis padres fueron enjuiciados y encarcelados este año, 39 años después de la desaparición. Si Ayotzinapa n'a pas révolutionné le système judiciaire de son pays, ses institutions ou sa politique, elle est sans doute la pierre angulaire d'une réflexion aujourd'hui plus vive sur la démocratie, la liberté et la justice. Peut-être à l'aube d'un changement profond.